Y hoy el tema que quiero compartir, hermanos, está muy interesante, muy poderoso, y espero en Dios que me dé el tiempo para que pueda yo terminar de exponer todo lo que quiero compartir. Génesis 4, 1 y 2. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léala conmigo, por favor. Dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos abra el entendimiento y que podamos entender espiritualmente la palabra, porque la palabra se tiene que entender de manera espiritual. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo le doy gracias, reconociendo su poder y su autoridad y su soberanía, reconociendo su presencia, la cual habita en este lugar. Por eso tenemos esa paz, esa libertad para adorarle, para exaltarle, para cantarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Ahora hemos leído esta porción de la palabra. Su palabra es bendita, es fuente de vida y de sabiduría. Ayúdenos a entender, a discernir. Ministra cada familia, cada hogar, cada matrimonio que está presente. Habla la conciencia, habla el corazón de ellos, y que por la palabra podamos ver, Señor, lo que llevó al fracaso a la primera familia, para que podamos ser advertidos y entendidos y no cometer el mismo error, sino que podamos ser una familia poderosa, que cada hogar, cada familia que está en este lugar se convierte en una familia poderosa, bendecida y próspera, y sobre todo viviendo en tu voluntad, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gloria a Dios. Cristo reina para siempre. Muy bien. Voy a titular el mensaje de esta tarde: Adán, Eva y sus hijos, el fracaso de una familia. Voy a volver a repetir: Adán, Eva y sus hijos, el fracaso de una familia. Y voy a volver a darle lectura a estos textos bases. Génesis 4, 1 y 2. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Yahvé he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Muy bien. El capítulo 4 que estamos leyendo de este libro de Génesis revela el principio de la primera familia en la tierra, viviendo, escuche, fuera del huerto. Ya estaban fuera del huerto. Y Adán y Eva y sus dos hijos ya estaban fuera de la comunión que habían tenido originalmente en el huerto del Edén. La Sagrada Escritura menciona por lo menos a dos hijos suyos, Caín y Abel, que son base de la revelación del propósito de Dios para toda la humanidad. Al principio esta familia estaba compuesta de 4 integrantes: Adán, Eva, Caín y Abel. Y cada uno de estos personajes, cada uno de estos integrantes que menciona la Biblia, son semillas de revelación espiritual en las Sagradas Escrituras. Y esto es un tema muy profundo, pero me voy a limitar, hermanos, a hablar acerca de lo que ellos vivieron como familia. Vamos a ver algunos aspectos importantes de los cuales podemos tomar y aprender enseñanzas muy espirituales para nuestra vida personal y para nuestra vida familiar. Y vamos a ir al grano, vamos a ir a los detalles, a los aspectos, a los puntos principales. Hermanos, el primer punto es: el matrimonio de Adán y Eva, escuche, comenzó dentro del huerto de Dios. Así lo establece la palabra.
Así lo revela la Sagrada Escritura. Ellos como pareja, como matrimonio, comenzaron a convivir en una relación de pareja dentro del huerto de Dios. Esto significa que ellos comenzaron en la voluntad de Dios. Comenzaron excelentemente, comenzaron de manera perfecta, hermanos, de manera óptima. Génesis capítulo 2, versículo 22, mire lo que dice. Acompáñeme por favor. Y de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahí comienza el primer matrimonio en la tierra. Ahí comienza la primera relación de un hombre y una mujer. Hombre y mujer, el diseño perfecto de Dios. El diseño aprobado, bendecido y respaldado de Dios. Hombre y mujer. Todos los demás relaciones que el hombre ha inventado en su pecaminosidad, hermanos, eso no es aprobado ni bendecido por Dios. El diseño es hombre y mujer. El primer matrimonio de un hombre llamado Adán y de una mujer llamada Eva. Ellos fueron casados, escuche y medite en esto. Ellos fueron casados personalmente por Dios. El que hizo la ceremonia fue Dios. Y esa ceremonia, hermanos, fue dentro de un jardín. Quizá por ello hoy, cuando las parejas se casan, inmediatamente piensan: vamos a rentar un jardín, vamos a rentar una quinta, vamos a contratar un espacio bonito de árboles, de flores. Yo creo que traemos el recuerdo profundamente grabado en nuestra humanidad de que nuestros padres, Adán y Eva, se casaron dentro de un jardín, dentro de un huerto, donde Dios fue el que hizo la ceremonia. Oiga, y qué bonitas se miran las bodas dentro de un jardín. Hace un año mi hija se casó dentro de un jardín que rentamos. Y qué precioso, hermanos, el panorama, los adornos, las fotos, todo, qué precioso, hermanos. Adán y Eva se casaron en el jardín y Dios hizo la ceremonia. Fueron unidos en matrimonio y establecidos por Dios dentro del huerto. Aquí está revelando que ellos estaban dentro del huerto. Y esto es muy importante en relación al matrimonio, en relación a la familia. El huerto es muy importante. Escuche y aprenda. La vida en el huerto es sinónimo de vivir en la bendición de Dios. Imagínese vivir dentro del huerto. La vida en el huerto es sinónimo, escuche, de una vida placentera. Una vida abundante, de mucha paz, felicidad, prosperidad, seguridad y satisfacción. Qué gloriosa, hermanos, era la vida de Adán y de Eva como matrimonio dentro del huerto de Dios. Para Adán y Eva, el huerto era el lugar perfecto para comenzar a partir de ese lugar una familia, hermanos, que estuviera bajo la gracia y el favor de Dios. Qué hermoso hubiera sido si ellos como matrimonio hubieran comenzado su familia dentro del huerto. Qué maravilloso hubiera sido si Caín y Abel hubieran nacido dentro del huerto. Y qué más glorioso y maravillosa hubiera sido la vida si la primera familia, en lugar de comer muerte del árbol del bien y del mal, hubieran comido del árbol de la vida. La historia de nosotros los seres humanos fuera diferente. Wow, qué precioso sería que Adán y Eva, Caín y Abel hubieran comido del árbol de la vida. Les aseguro que hasta el día de hoy existiera Adán en la tierra, existiera Eva en la tierra, existiera Caín en la tierra, existiera Abel en la tierra, y quizá nosotros viviéramos y de igual manera como descendientes suyos, divididos y repartidos en la tierra. Y qué maravilloso sería que dijéramos: vamos a ir a ver a nuestro padre Adán allá en el huerto del Edén, vamos a ir a ver a nuestro
nuestra madre Eva, a nuestros padres Caín y Abel en el huerto del Edén. Qué glorioso, hermanos, si existiera esa realidad. Pero bueno, es una imaginación mía, porque esa realidad desapareció. Es más, hasta el huerto del Edén fue quitado de la tierra. Y hoy se cree que el huerto del Edén estuvo situado donde existe Irak e Irán. Irak e Irán. En esa zona geográfica se cree que estuvo plantado el huerto del Edén. Pero ya no está. Ya no existe. Ahora el huerto llamado paraíso existe arriba. La voluntad de Dios, volviendo al tema, la voluntad de Dios era que ellos como matrimonio, unidos como pareja, realizaran, escuche, y formaran una gran familia comenzando desde el huerto. Esa era la voluntad original de Dios, que ellos crecieran dentro del huerto, que ellos formaran y tuvieran sus hijos dentro del huerto, comenzando desde el huerto, porque ahí fueron plantados, ahí fueron casados. Dios les entregó el huerto como la casa de ellos, como la mansión de ellos, como la habitación de ellos, y ahí en el huerto ellos tenían que desarrollar y formar una familia. ¿Y por qué el huerto? Póngase a pensar por qué Dios plantó un huerto y plantó a Adán, y de ahí formó a Eva de su costilla y se la trajo al hombre. ¿Por qué el huerto? Porque el huerto era un santuario de comunión en la tierra entre Dios y ellos. El huerto sería la sede del gobierno de Dios en la tierra. Adán, Eva y sus hijos gobernarían la tierra desde el huerto de Dios. El huerto sería la casa real, la capital del reino de Dios en la tierra. Qué poderoso es entender y discernir esto. Dios le entregó en el huerto, le entregó a Adán y a Eva la autoridad y la facultad de gobernar la tierra desde adentro del huerto. El huerto sería un palacio real en el cual se gobernarían todos los asuntos de la tierra. En el huerto. Por ello, estando en el huerto, mire lo que Dios les dio. Estando en el huerto, léalo conmigo, ya como pareja, ya viviendo como matrimonio, varón y mujer, dice Dios, los bendijo Dios. Dentro del huerto les dio la facultad y la orden: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Fue en el huerto donde recibieron esta bendición. Fue en el huerto del Edén donde Dios le dijo: fructifiquen a partir del huerto, multiplíquense a partir del huerto y llenen la tierra y tomen dominio y autoridad sobre toda la creación, en los peces, en las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La vida matrimonial dentro del huerto representa entonces, hermanos, representa la vida de la pareja en el reino de Dios, viviendo en la voluntad de Dios. Por ello fueron puestos y establecidos en el huerto para reinar en vida sobre toda la tierra. Ellos tenían que reinar en vida sobre toda la tierra. Adán, Eva dentro del huerto, viviendo en el huerto como una pareja, como un matrimonio, escuche, representan aquellos matrimonios que comenzaron bien en la voluntad de Dios, legalmente y divinamente casados por Dios.
yo no sé cuántos matrimonios de esta categoría representados en Adán y Eva están aquí en esta tarde. Matrimonios que comenzaron bien en la voluntad de Dios, legalmente y divinamente casados por Dios. Es lo que representa Adán y Eva dentro del huerto, unidos por y en la voluntad de Dios. Qué precioso es cuando el matrimonio, cuando la pareja son unidos por Dios y unidos en la voluntad de Dios, hermanos, porque entonces tienen la posibilidad de vivir dentro de esta bendición. Y voy a abrir un grande paréntesis, ya que estoy hablando de comenzar como pareja, viviendo en matrimonio por y en la voluntad de Dios. Dentro de ese contexto, abro paréntesis. Qué importante es entonces cerciorarnos de que nuestros hijos se casen en la voluntad de Dios. Qué importante y decisivo es que las parejas que se quieren casar, los jóvenes, los que son novios, se cercioren de que si se van a casar, se casen dentro de la voluntad de Dios. Porque hoy hay muchas parejas que están unidos por causa de fornicación, por causa de adulterio, porque quizá la mujer o la muchacha salió preñada y los tienen que casar a fuerza, pero no se casan por la voluntad de Dios, no están unidos por la voluntad divina, sino que están unidos por la voluntad carnal y pecaminosa y no por la voluntad de Dios. Esa es una realidad, hermanos. ¿Cuántas personas llegan a un matrimonio por causa de que cometieron un pecado? Por causa de fornicación y adulterio, y los tienen que casar. Hermanos, no creo que esas parejas o esas personas que lleguen al matrimonio por causa de un pecado cometido, no creo que lo hagan dentro de la voluntad de Dios. Y la mayoría de estas parejas son un fracaso porque se unen pecaminosamente y no por la voluntad divina. Nosotros los padres, ponga atención y escuche esto, padre, usted que es papá, usted que es mamá, usted debería cerciorarse y debería ser más sabio, lo suficientemente sabio para discernir que nuestros hijos, que sus hijos, sus señoritas, sus señoritos, sus jovencitos se casen por la voluntad de Dios, que sean unidos en matrimonio por y en la voluntad de Dios y no por la voluntad del diablo, uniéndose por causa del pecado que cometieron. Esto es algo serio que estoy hablando, porque para Dios es muy importante que el hombre y la mujer lleguen al matrimonio por causa de su voluntad. Qué poderoso es estar unidos juntos como pareja en un matrimonio por la voluntad de Dios. Parejas unidos legalmente y divinamente por Dios. Qué poderoso, hermanos, es tener un matrimonio así. Ahora, según este texto revela 4 cosas, 5 cosas revela en este texto para los que están unidos legalmente y divinamente por Dios. Se mencionan 5 aspectos poderosos para aquellas parejas, así como Adán y Eva, que fueron unidos por Dios, que fueron casados por Dios dentro de su voluntad en el huerto. Unidos. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo comienza el texto? Y los bendijo Dios. O sea que las personas que lleguen al matrimonio por voluntad de Dios, no por voluntad de la carne, por fornicación o adulterio, sino por voluntad divina, serán unidos como pareja, estarán unidos como matrimonio en la bendición de Dios. Como pareja estarán unidos para fructificar en la tierra.
estarán unidos para multiplicar la descendencia en la tierra, unidos por Dios. Además estarán unidos para conquistar, para alcanzar grandes cosas en la tierra. La palabra Sokutgadla, escuche, la palabra Sokutgadla significa conquistar, triunfar, someter, pisotear, dejar huella de lo que vamos haciendo como matrimonio en la tierra, de lo que vamos logrando con la voluntad de Dios, con la bendición de Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con el respaldo de Dios. Esa es una bendición para los que están unidos en matrimonio por la voluntad de Dios y no por la voluntad del diablo, no por la voluntad de la carne. ¿Te das cuenta qué importante es entonces entender que si me voy a casar, que sea dentro de la voluntad de Dios? Que si voy a unirme en matrimonio, que sea Dios y no el hombre, que sea Dios y no el diablo, que sea por la voluntad de Dios y no por la voluntad de mi carne, porque me adelanté a tomar aquella mujer como que si fuera mi esposa antes de estar legalmente casado. ¿Se da cuenta la importancia? A mí me parece poderoso la palabra Sokutgadla, porque habla de conquistar, habla de alcanzar grandezas, habla de dejar huella, hermanos, por donde vamos viviendo, lo que vamos haciendo, lo que vamos logrando como matrimonio. Qué poderoso es esto. Y falta un último principio. ¿Cuál es el último que se menciona ahí? Señoread. Unidos como pareja, como matrimonio, para señorear en la tierra. Entiéndase, para tener dominio, para tener autoridad, para ser líderes, para expresar la autoridad de Dios sobre la tierra. Esa es la voluntad de Dios para las parejas. Por eso después que Dios crea varón y hembra, lo primero que hace es bendecirlos. Dentro del huerto fueron bendecidos. Dentro del huerto Dios le dijo: ahora fructifiquen. Ya tienen mi bendición, ahora fructifiquen. Ya tienen mi bendición, ahora multiplíquense. Ya tienen mi bendición, ahora vayan y conquisten y logren muchas cosas grandes y poderosas en la tierra. Y con mi bendición y con mi favor vayan dejando huella a las generaciones que vienen. Aquí hay algunos matrimonios y les voy a hacer una pregunta fuerte a la conciencia de ustedes. Como pareja, ¿qué huella están dejando en la tierra? Como matrimonio, ¿qué huella dejarás a las generaciones que vienen detrás de ti? ¿Cómo te recordarán tus bisnietos, tataranietos y todos los que puedan existir de tu generación? ¿Qué huella estás dejando? ¿Qué logros estás alcanzando? ¿Qué cosas grandes estás logrando? De eso habla Sokutgadla, de eso habla señoread. Cuando una pareja está unida en la voluntad de Dios, tiene el favor y la bendición para tener una familia poderosa en la tierra. Este fue el propósito original de Dios para Adán y Eva cuando fueron puestos dentro del huerto. Todo esto lo recibieron de Dios, estando unidos como matrimonio dentro del jardín. La voluntad de Dios entonces era que la familia de Adán y Eva, ellos dos y sus hijos, fueran una familia poderosa, próspera, rica y bendecida por la gracia y la bendición de Dios en la tierra. Les entregó toda la creación en sus manos. Toda la creación, aquí está representado en resumen, toda la creación se la puso a la merced de Adán y de Eva. Dios quería, escuche, Dios quería que Adán, Eva, Caín y Abel fueran la primera familia del reino de Dios en
la tierra. La primera familia del reino de Dios. Y yo dije al principio, qué bonito hubiera sido si esa familia hubiera permanecido en la voluntad de Dios y hubieran corrido a comer del árbol de vida. No hubiera llegado la muerte, no existiera la maldición, no existiera el dolor ni la tragedia, si ellos como familia hubieran permanecido en la voluntad de Dios y hubieran comido del huerto, y el huerto del árbol de vida, creo que hasta hoy existieran. Y qué hermoso sería el panorama de nosotros ahora que somos descendientes de ellos. Pero tristemente, aquí viene la parte más triste de esta historia, lo más lamentable de esta historia. Dentro del huerto se dejaron engañar por la serpiente antigua llamado Satanás. Le hicieron más caso al diablo que a Dios. Le fallaron a Dios, desobedecieron a Dios. Y la historia dice que fueron expulsados del huerto de Dios, porque le creyeron más al diablo. Y por creerle al diablo, a la serpiente, y despreciar y desechar la palabra de Dios, arruinaron el propósito de Dios para sus vidas. Arruinaron el destino de sus hijos. Arruinaron el futuro de la descendencia de Caín y de Abel y de todos los demás, incluyéndolo a mí, incluyéndolo a usted, porque nosotros descendemos de ellos. Arruinaron, hermanos, el destino y el futuro de toda la humanidad. En lugar de tener y vivir en la bendición de Dios en la tierra, le dieron lugar a la maldición. Mire lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 17. Mire lo que pasó. Aquellos que fueron casados para vivir en la voluntad de Dios, aquellos que fueron unidos para multiplicarse, para fructificar, para sojuzgar y señorear la tierra, por su desobediencia, miren lo que causaron. Génesis 3:7. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esto póngalo en su conciencia. Maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu desobediencia. Dios le estaba diciendo al primer marido en la tierra, al primer hombre casado en la tierra. Ahora Dios le está diciendo: maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu pecado. Maldita será la tierra por tu desobediencia. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Wow, qué trágico, hermanos. Qué trágico. Adán y Eva no reinaron en la tierra después de salir del huerto. No reinaron. No les fue bien. No sojuzgaron la tierra. No señorearon en la tierra. Sí se multiplicaron, pero no alcanzaron vivir en el propósito de la voluntad de Dios cuando fueron casados como matrimonio. Después de su salida en el huerto, ellos sufrieron mucho en la tierra. La vida para ellos se les complicó de grande manera fuera del huerto. Dolor, angustia, sufrimiento y por último la muerte. Y fueron privados de la gloria del reino de Dios. Porque debes de saber que un paso fuera de la voluntad de Dios te va a acarrear maldición. Todo lo que hagas, todo lo que vivas fuera de la bendición, fuera de la voluntad de Dios, hermanos, te vendrá dolor,
angustia, sufrimiento, problemas y por último la muerte. Esta historia de Adán y Eva como matrimonio, hermanos, se repite en todas aquellas parejas que desobedecen a Dios. Todos aquellos matrimonios que se salen fuera de la voluntad de Dios por desobedecer y dejar a Dios, le dan lugar a la maldición en sus vidas, maldición en sus familias, maldición en sus matrimonios. Sin darse cuenta, todas aquellas parejas que se salen fuera de la voluntad de Dios, como Adán y Eva, arruinan el destino y el futuro de sus hijos. Y esto fue lo que pasó con Adán y Eva. Comenzaron bien en la voluntad de Dios, pero terminaron fuera y hasta del huerto. No solamente fuera de la voluntad de Dios, sino fuera del huerto por desobedientes a la palabra de Dios. Aspecto número 2. Fuera del huerto de Dios, escuche porque esto es grave. Ya fuera del huerto empezaron a formar una familia en la tierra. ¿Y en qué condición estaba la tierra ya? Mire cómo estaba la tierra. Esto es trágico, hermanos. Yo meditaba en esto ayer y decía, qué trágico. Fuera del huerto de Dios formaron una familia en tierra de maldición. Qué fuerte, ¿verdad? Fue después de su salida del huerto, cuando fueron echados fuera, que empezaron a tener sus hijos. Empezaron a formar una familia, un hogar. Pero lamentablemente en una tierra de maldición, en una tierra de dolor, en una tierra de sufrimiento, en una tierra, hermanos, de problema, donde ahora les costaría alimentarse con mucha dificultad, lograrían cosas con el sudor de su frente, ahora les costaría, la vida se les complicaba y lamentablemente ahí empieza la familia de Adán y de Eva. Ellos comenzaron como pareja dentro del huerto, pero fuera del huerto empieza la familia de ellos, fuera de la voluntad de Dios. Y es ahí donde viene el relato, hermanos, de Génesis capítulo 4, versículo 1. Fuera del huerto empiezan a vivir, a relacionarse. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Sus hijos empezaron a nacer fuera del huerto, en tierra de maldición. Por voluntad de Yahvé he adquirido varón. En el original dice, he adquirido varón Yahvé. Y cheque este detalle, porque solamente una vez se repite la palabra conoció. La palabra conoció implica relación sexual, relación íntima. Por eso su mujer concibió. Pero no se repite dos veces. Solamente una vez se repite, conoció a Adán. Y dice que dio a luz a Caín. Y en el versículo 2 dice que después dio luz a Abel. Por eso muchos exégetas dicen que probablemente Caín y Abel fueron gemelos. Fueron gemelos. Porque una sola vez se menciona que Adán conoció sexualmente, íntimamente a su mujer, y de esa relación nace Caín y de esa relación nace Abel. Usted lo puede escudriñar a más profundidad en su casa. El punto que les quiero señalar es que fue fuera del huerto. Y estar fuera del huerto significa estar fuera de la voluntad perfecta de Dios. Estar fuera de la realidad del reino de Dios. Estar fuera del propósito eterno de Dios. Fuera del huerto de Dios es una vida de fracaso. Fuera del huerto de Dios es una vida de dolor, sufrimiento, maldición y muerte. Fuera de la comunión perfecta de Dios y fuera de la realidad de Dios.
fuera del huerto, en este estado de vida pecaminoso, lleno de maldición, Adán y Eva empiezan a tener sus hijos. El primero Caín, el segundo Abel. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que Caín y Abel nacieron fuera de la realidad espiritual del huerto de Dios. Y esto es muy trágico. Se escucha así muy simple. Caín y Abel nacieron fuera de la realidad espiritual del huerto de Dios. Y esto es trágico cuando lo entendemos de manera espiritual, cuando la familia se forma fuera del propósito original de Dios, cuando los hijos nacen fuera de la comunión espiritual con Dios, cuando los hijos nacen fuera de la comunión perfecta de Dios. Qué trágico, hermanos. Y así hay muchas parejas que se casan delante de Dios en un altar. Son bendecidos por el ministro, pero con el paso de los años se apartan de la voluntad de Dios, se van al mundo, y allá en el mundo, lo pecaminoso, en la tierra de maldición, en la tierra de dolor y miseria y fracaso, empiezan a tener sus hijos. En lugar de que empezaran a tener sus hijos dentro de la comunión espiritual de Dios, congregándose, instruyéndose, formándose. ¿Por qué cree que hay tanto ateísmo en la tierra? ¿Por qué cree que hay tantas personas que crecen con una mente retorcida? No creo que Dios exista. La responsabilidad o la causa de ellos son los padres que fallaron en instruir a sus hijos cuando eran niños en el camino de Dios. Por eso la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande y viejo no se aparte de él. Pero Adán y Eva fracasaron en ese aspecto, como muchas parejas de la tierra han fracasado. Fuera del huerto, en tierra de maldición, empiezan a nacer Caín y Abel, que probablemente eran gemelos. ¿Y qué pasó con estos muchachos? ¿Cuál fue el destino de Caín y Abel? ¿Qué pasó con la vida de ellos? Caín y Abel fueron los primeros nacidos de mujer en la tierra. Fueron los primeros hijos del primer matrimonio. Ellos vinieron a formar, a complementar el matrimonio de Adán y de Eva. Fueron la primera familia en la tierra: Adán, Eva, Caín y Abel. Pero nacieron en un ambiente de pecado y de maldad. Escuche lo que voy a decir. Aparte de que nacieron en un ambiente de pecado y de maldad, crecieron en un ambiente de culpa. Escuche, porque esto es fuerte. Crecieron en un ambiente de culpa, de remordimiento, decepción, frustración. ¿Por qué? Porque sus padres le habían fallado a Dios. Sus padres le habían fallado a Dios. Ahora ellos, como hijos, fuera del huerto, como familia, en el hogar, le tocó lidiar con la realidad del pecado en la vida de Adán y de Eva, porque ya eran pecadores. Y esto es terrible, muy terrible. Cuando los padres, cuando el matrimonio le falla a Dios y empiezan a vivir a la sombra del error que cometieron, empiezan a vivir a la sombra del pecado que cometieron, empiezan a vivir a la sombra del adulterio que quizás se cometió, sus hijos serán marcados para siempre. Cuando los padres le fallan a Dios, sus hijos serán marcados para siempre. Cuando los padres viven en el recuerdo de la maldad y no logran superar sus errores, sus equivocaciones, los hijos serán afectados terriblemente. Cuando los padres viven con el sentimiento de culpa por haberle fallado a Dios, hermanos, los hijos serán dañados emocionalmente por el resto de sus vidas.
yo meditaba en esto de Adán y Eva. Y mi imaginación volaba, hermanos. Y yo creo que Adán y Eva siempre vivieron con el sentimiento de la desobediencia a Dios. Porque qué difícil es olvidar cuando tú le fallas a Dios. Qué difícil es superar aquella falla, aquella falta cometida. Hay algo más aquí. Yo creo que en Adán, sobre todo en Adán, el recuerdo de vivir perfectamente, maravillosamente en el huerto estuvo de por vida en la memoria de ellos, viviendo fuera del huerto. Hace 8 años atrás, en el 2014, yo hice un comentario muy profundo del capítulo 3 del libro de Génesis. Y yo comentaba sobre la experiencia de Adán. Y yo escribía con lágrimas ese comentario cuando meditaba en el recuerdo de la memoria de Adán sufriendo en la tierra, fuera del huerto, hermanos, sufriendo allá en el sol, trabajando con el sudor de la frente, hermanos, costándole ahora sobrevivir en la tierra y pensando en los días del paraíso, cuando todo lo tenía a la mano, sin esfuerzo, sin dolor, sin cansancio, sin sufrimiento, vestido de la gloria de Dios, oyendo audiblemente la voz de Dios todos los días, al calor del día, cuando Dios descendía con su gloria y su presencia y lo visitaba dentro del huerto. Imagínense qué recuerdo, hermanos. Yo creo que Adán siempre vivió con ese recuerdo. Yo creo que Adán sufrió mucho. Yo creo que Adán y Eva por mucho tiempo lloró en la tierra al acordarse de lo que tenían y lo que perdieron. ¿Tienes idea de lo que significa perder la presencia de Dios en tu vida? ¿Tienes idea de lo que significa nunca más, escuche, oír audiblemente la voz de Dios? ¿Tienes idea de lo que significa nunca más ver la realidad de la gloria de Dios? ¿Tienes idea del significado de perder una vida bendecida? Una vida gloriosa, porque ellos estaban cubiertos con la gloria de Dios. Hermanos, una luz los cubría, por eso no ocupaban ropa. Pero cuando pecan y desobedecen, esa gloria se les quitó y se dieron cuenta que estaban desnudos. Adán y Eva perdieron mucho, hermanos, cuando fueron echados fuera del huerto. Perdieron muchas cosas. Y qué triste, hermanos, vivir con el recuerdo. Yo creo que lo más triste, lo más doloroso para Adán y para Eva fue que ahora fuera del huerto tenían que vivir con el recuerdo que ellos fueron los primeros gobernantes de la creación. Vivían como reyes dentro del huerto. Y por un acto de desobediencia fueron echados como pecadores para vivir en tierra de maldición, con sentencia de dolor, sufrimiento y muerte física. Yo no soportaría vivir con ese recuerdo en mi mente, hermanos. Yo no soportaría vivir con ese recuerdo en mi mente, sabiendo que fui puesto como Señor de todo lo creado y ahora viviendo como nadie, como un hombre fracasado, como una mujer fracasada, fuera del huerto, fuera de la voluntad de Dios. Yo creo que Adán nunca superó eso. Nunca superó que un día todo era suyo
y que en un día, en un momento, todo lo perdió por un acto de desobediencia. Ahora eso vamos a llevarlo al matrimonio de ellos. Ese recuerdo, esa memoria de todo lo que tenían en el huerto, y por desobediencia, principalmente de Eva, todo lo perdieron como pareja. Perdieron su casa, perdieron la autoridad, perdieron la bendición, perdieron todo, mi hermano. Es que debes de saber que cuando tú te vas fuera de la voluntad de Dios, pierdes todo. Y seguramente, conociendo cómo actúa el ser humano en su matrimonio, ¿qué pasa cuando en un matrimonio alguien se equivoca? Alguien comete una imprudencia en el matrimonio, cualquiera de los dos. Seamos sinceros. ¿Qué pasa cuando por culpa de una mala decisión, sea del hombre o de la mujer, se pierden muchas cosas de valor? Por una mala decisión. ¿Qué es lo que viene en el matrimonio? Reproches. Yo creo que Adán y Eva fuera del huerto, hubo muchos reproches entre ellos dos como matrimonio. Quizá muchos pleitos fuera del huerto. Muchas veces quizás se pelearon como matrimonio, porque es muy natural que cuando en el matrimonio uno de los dos se equivoca, vienen los pleitos, vienen los reclamos. Y yo creo que Adán y Eva como matrimonio, ya como pecadores, fuera del huerto, fuera de la voluntad de Dios, muchas veces se pelearon, muchas veces hubo reclamos, muchas veces hubo gritos, muchas veces hubo lágrimas, señalamientos de culpa. Es más, desde el principio, cuando Dios cuestiona a Adán, le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Ahí empezaron los problemas de ellos. La mujer que me diste. Y si dentro del huerto ya empezaban a señalarse y a culparse, si dentro del huerto, hermanos, ya caídos como pecadores, se estaban culpando el uno al otro, ya había señalamientos de culpa, ahora imagínense fuera del huerto. Muchas veces quizá Adán le reclamó a Eva. La Biblia no lo dice, hermanos, pero sabemos por lógica, por sentido común, que como pecadores, por cualquier cosita en el matrimonio nos andamos peleando. Y ahora imagínense perder el paraíso, perder la gloria de Dios, perder una vida cómoda, bendecida, placentera, honorable, y ahora andar en la tierra, trabajando con el sudor de la frente, pariendo hijos con dolor. Hubo muchos pleitos, hubo muchos reclamos, y todo esto fue dañando a Caín y fue marcando a Abel. ¿Qué pasa con los hijos cuando en un matrimonio hay mucho pleito? Hay muchos problemas. Los hijos empiezan a ser lastimados. Los hijos empiezan a ser dañados emocionalmente. Y por esa causa, ahora usted va a entender muchas cosas. ¿Por qué Abel fue pastor de ovejas? ¿Qué fue lo que lo impulsó para que fuera pastor de ovejas? ¿Qué fue lo que lo impulsó a Caín para que se refugiara en la tierra y se fuera lejos, apartado, lejos de la casa, lejos del hogar, a sembrar la tierra donde nadie lo molestara? ¿Qué fue lo que lo motivó a Abel? Sacrificar ovejas. ¿Y qué fue lo que lo motivó a Caín? Refugiarse en la tierra. ¿Qué fue lo que les provocó a esos jóvenes que tomaran esos oficios? Yo creo que el ambiente tan hostil, ese ambiente de casa, del hogar, lleno de pleitos, de gritos, de resentimiento, de culpa, de reclamos, llevó a Abel
para que presentara continuamente ofrendas y sacrificios a Dios por su casa, por su hogar, por sus padres, pidiendo la ayuda, pidiendo el favor y pidiendo el socorro, ganándose la gracia y el favor de Dios por medio de los corderos que sacrificaba. Pero el otro, hermanos, tomó una actitud muy negativa. Caín se refugió en las cosas de la tierra, llenando su corazón de odio, de rencor y de resentimiento. Y es que ante los problemas de la casa, ante los problemas del hogar, o te refugias en Dios o te refugias en las cosas de la tierra. Hermanos, los hijos siempre en una familia, en un hogar, algunos por la necesidad de los problemas de paz, de confianza, de unidad, de descanso, de alivio, algunos hijos con hogares llenos de pleito, de maldad, hermanos, se refugian en Dios, pero otros se van a refugiar en las cosas de la tierra. Ese fue el caso de Abel y de Caín. Esa fue la razón. Ahora entiendes por qué Caín se dañó tanto en su corazón. ¿Quién lastimó? ¿Quién dañó el corazón de Caín? ¿Quién le hizo daño? ¿Quién fue el causante que el corazón de Caín se llenara de odio, se llenara de maldad, se llenara de amargura? ¿Quién fue el causante? Sus propios padres. Sus propios padres. Porque nació, creció y vivió en un lugar, en una familia, en un matrimonio que desobedeció a Dios, un hogar marcado por la rebeldía, por la desobediencia a la palabra de Dios. Para cuando Caín creció, Satanás solamente sacó provecho del daño que ya tenía en su corazón. Satanás solamente sacó provecho. Así que esto llévalo a tu matrimonio, hermanos. ¿Cómo están creciendo tus hijos? Preocúpate, porque si los estás dañando con tus pleitos, tus reclamos, tus problemas que tienes con tu pareja, y ellos están escuchando todo eso, le estás dañando el corazón, y al final el diablo puede sacar provecho de esa situación. Si los matrimonios, aquellos matrimonios que se rebelan contra Dios y desobedecen al ordenado por Dios en su palabra, entendieran el terrible daño que le están causando a su familia, a sus hijos, a sus hijas, tendrían más cuidado con la desobediencia en sus corazones. Ya voy a terminar. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Ya voy a terminar. La familia de Adán y Eva comenzaron bien en el huerto de Dios, pero terminaron mal, viviendo fuera y lejos de la comunión perfecta de Dios. La familia de Adán, en base a todo lo que les expliqué, puedo decir que ellos como familia fueron un fracaso. Fueron un fracaso, porque le dieron lugar al diablo en sus vidas, porque desobedecieron a la palabra de Dios, y el pecado destruyó su familia. El mal en sus vidas los llevó a la desgracia, aún en la vida de sus hijos. Caín se convirtió en un asesino, y Abel fue víctima de la maldad de su hermano, fue asesinado. Por eso lo cita la Biblia ahí en Génesis capítulo 4 versículo 8. Mire lo que dice. Así termina la historia de los primeros hijos nacidos de mujer del primer matrimonio. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire cómo terminó la familia de Adán y Eva.
Ahora como padres, como matrimonio, Adán y Eva les tocó sufrir, llorar la muerte de Abel y la separación definitiva de Caín, porque en ese momento, ustedes conocen la historia, dice que Caín salió y fue errante, se fue huyendo. Como matrimonio les tocó vivir en carne propia la consecuencia de haber dejado a un lado la ordenanza de Dios. Tristemente, así terminó trágicamente la primera familia en la tierra. Aquella familia, aquel matrimonio que fue casado dentro del huerto y que fue plantado en la tierra para que fuera un ejemplo y modelo para todas las familias de la tierra, lamentablemente terminaron mal. Terminaron en fracaso, dolor, sufrimiento y muerte. ¿Cómo está tu familia ahora? ¿Cómo terminará tu familia? ¿Cómo terminará tu matrimonio en la tierra? Espero que no estés desobedeciendo como lo hizo Adán y Eva. Póngase en pie, por favor.